Vamos a empezar porque sí va a estar un poquito larga la clase, porque sí está muy interesante. Vamos a ver primero las reglas del biomagnetismo, las reglas de oro del doctor Goyes. Y después vamos a ver las reglas de Abre tu mente MX. De acuerdo a lo que yo he encontrado, algunas cosas muy interesantes que debemos de tomar en cuenta para hacer una buena terapia, cosas que debemos de tomar en cuenta para no meternos en problemas y pues también cosas que debato de lo que dice el doctor Goyes. Y como les dije, lo que yo les platico o les puedo enseñar que puede decir algo diferente a lo que se los voy a demostrar. ¿Ok? O les voy a dar las herramientas para que ustedes lo comprueben y ustedes lo puedan también demostrar. ¿Ok? Entonces, les voy a compartir pantalla. Reglas de oro del biomagnetismo del doctor Goyes. Por favor, ser cuidadoso y respetuoso de estas reglas. Algunas evitan problemas legales y otras ayudan a hacer una terapia efectiva. El biomagnetismo médico es un procedimiento diagnóstico terapéutico. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan lo que les conté del doctor Goyes cuando fue a la OMS, que presentó su procedimiento de diagnóstico para encontrar las dos bacterias que ellos querían identificar, pero que al mismo tiempo que los está encontrando, los está eliminando? Entonces, es un procedimiento diagnóstico terapéutico. Al mismo tiempo que encontramos qué es lo que tiene el paciente, es para eliminarlo. Bueno, primero vamos a ver todo lo que es del doctor Goyes. Lo que es del doctor Goyes no está numerado, porque de hecho él no las tiene en su libro numeradas. Se las estoy mostrando en el mismo orden, y después las que están numeradas, y además lo indico, son las reglas que yo propongo. El polo biomagnético positivo se forma por la presencia de hidrogeniones. Son moléculas de hidrógeno positivo y o virus patógenos o hongos. Okay. Los hongos se sustentan de la acidez del virus. Si no está el virus que le puede dar sustento ácido al hongo, el hongo desaparece. Ok, bueno, tú quitas los virus y se acabaron los hongos. Pues sí, eso podría funcionar en un mundo perfecto, pero así como puedes eliminar un virus, que es cierto, hay hongos que son exclusivos de un solo virus. Entonces, al momento que se elimina el virus, se va a eliminar el hongo, aunque va a tardar en eliminarse el hongo, entonces no va a ser inmediato. Ajá. Y, pues bueno, pues mejor hay que hacer un buen rastreo y eliminar los dos. Por eso siempre, y no me canso de repetirlo, rastreo completo. Ese es el protocolo del biomagnetismo, como debe de ser. El polo biomagnético negativo se forma por la presencia de radicales libres o bacterias patógenas o parásitos. Los polos biomagnéticos están en resonancia vibracional y energética. ¿Qué quiere decir? Que siempre va a haber una conexión energética y vibracional entre un polo positivo y un polo negativo. Es lo que el doctor Goyes intuyó cuando encontró el polo biomagnético de timo en el señor enfermo de SIDA. Él pensó que no podría haber un desequilibrio energético por lo que sabía de medicina tradicional china, por lo que sabía de medicina tradicional mexicana, que las dos coinciden,
Y por eso es que él lo intuyó y por eso es que encontró los dos. Y pues es una de sus reglas. Los polos biomagnéticos están en resonancia vibracional y energética. Los polos biomagnéticos son despolarizados por la inducción magnética de campos superiores a 1000 Gauss. Aunque, pues bueno, ahorita vamos a ver una regla que, pues no sé, no logro entender cómo o quién le dio la guía de potencia magnética al doctor Boyce, porque él también decía que si el imán podía levantar 1 kilo de metal, entonces era suficiente para trabajar el par biomagnético. Y pues bueno, sí, un imán de 1000 Gauss puede trabajar el par biomagnético. Estoy de acuerdo con eso, sí, también lo he visto así. No se necesita mucha energía magnética para trabajar el par biomagnético, nada más que la regla que yo sugiero para saber si un imán sirve para trabajar el par biomagnético es diferente. Ya la vamos a ver más adelante. La despolarización del par biomagnético obedece a la ley de todo o nada. O sea, eso, la verdad es que es muy interesante. Porque vamos otra vez a lo que ahorita les estaba diciendo, del tiempo de despolarización, la energía magnética que se necesita para despolarización. Todo es un umbral, todo es preciso, todo es, como aquí lo vemos, todo o nada. No vamos a medio quitar un par biomagnético. No. Lo hacemos bien, se acabó. Lo hacemos mal, no se va a debilitar, no lo quitamos. Ajá. O sea, aquí no hay medias tintas. Yo sé de que hay personas que, por ejemplo, terapeutas que abusan, bueno, este caso que yo me enteré era de un terapeuta que llegó con él un paciente enfermo de SIDA y pues le preguntó que cuántas sesiones necesitaba y cuánto le cobraba. Entonces esta persona, pues obviamente sin ética, dijo, no, pues mira, te voy a cobrar 50,000 pesos si necesitas una sesión cada semana y en 6 meses ya te la quito. Y sí, ahí estuvo el cuate, ahí terapia tras terapia y en la última sesión le quitó el SIDA. O sea, no se vale hacer eso. Entonces, el SIDA es de una sesión. Hay procedimientos, no, hay enfermedades que sí, a pesar de lo que dice el doctor Boyce, que ahorita vamos a ver esa regla y vamos a hablar de ella, de que una sola sesión elimina el par biomagnético y ya no regresa. Entonces, la gente cuando escucha eso, si queda con la impresión, bueno, ahorita vamos a de orden que llegue eso, pero esta ley es también de lo que les decía, es todo o nada, o lo quitas o no lo quitas. Lo hiciste bien, lo quitaste, no lo hiciste bien, no hiciste nada. No hay mejora o no hay, como les dije, no hay medias tintas. La despolarización del par biomagnético obedece a la ley universal de cargas. Entonces, bueno, aquí no lo menciona, pero es que siempre vamos a impactar lo que encontramos. La inducción magnética es instantánea, pero la carga se agota en segundos. Este punto, la verdad, sí está como que muy científico y como que no se entiende. No lo entendí. Ajá. Cuando tú aplicas un imán, quiere decir que la inducción, o sea, la energía magnética, la acción de la energía magnética es instantánea. Pero una vez que tú quitas el imán, la carga o esa energía magnética que se aplicó se agota en segundos. O sea, desaparece, se esparce. Por eso es de que les he dicho, no importa si hacen una terapia con neodimio. Sí,
van a causar un desorden energético en la persona, por eso se levanta toda mareada y un día hagan la prueba, o si saben de alguien, un terapeuta que tiene de los dos imanes, que un día les haga la terapia con neodimio. Se van a levantar todos mareados y todos raros. Ajá, además, hasta el sentimiento en el cuerpo es diferente. Entonces, yo les he dicho, cuando se hace la terapia con imanes de neodimio, se siente, puede haber un malestar, pero ese malestar es pasajero. Y como también les dije, si no tienen de otros imanes, pues está bien. O sea, pues, se pueden usar. Ajá. Recomiendo hacer la terapia con ferrita, pero no les voy a decir si quemen o tiren los imanes de neodimio, si ya los tienen, ¿no? Y además, como también les dije, para viajar, o sea, bien cómodo con los imanes de neodimio porque son muy ligeros, son más pequeños. Ajá. No, los de ferrita son muy pesados. Esta regla, y que sí, yo lo he comprobado y sí es cierto, nos explica por qué no puede hacerse lo que también muchos terapeutas pregonan, la vacuna biomagnética. No existe, no sirve. O sea, no pasa. O sea, por mucho que nosotros nos pongamos el par de coronavirus y yo salgo a la calle y me encuentro a alguien con coronavirus, me va a contagiar. Ajá. Y bueno, aunque me tiene intrigado bueno, esta sí la veo como una verdadera variante. Porque es el mismo par biomagnético de lo que empezó la pandemia. Pero sí tiene diferencias. No está mandando al hospital a todas las personas. Está mandando al hospital a las personas que están complicadas. Y el primer coronavirus donde pegaba era prácticamente al hospital. Y no logré identificar cuando una persona no llegaba al hospital. Pero la diferencia más importante y lo que más me intriga es que ahorita este COVID sí está infectando niños. Y el COVID que empezó, todo no infectaba niños. Entonces, sí, está raro y esta sí es una verdadera variante. Todas las demás variantes anteriores eran otra cosa. Entonces, pues bueno, eso es la regla del doctor Boyce y además, que si yo lo he visto, o sea, esa vacuna biomagnética es una chorrada. Los campos magnéticos ideales para la inducción están en el orden de 5.000 a 20.000 Gauss. Para empezar, ni siquiera existen los 20.000 Gauss. Los imanes de neodimio más potentes son de 12, ya llegaron a 14.000 Gauss. Hay unos imanes a nivel industrial que son mucho más potentes, pero contienen oro. Entonces su precio es disparado, o sea, no se consiguen muy fácilmente. Y solamente para la industria específica, para no sé, algún trabajo específico. Si de por sí los imanes de neodimio son peligrosos, o sea, un imán más potente. Entonces, no, por eso les decía, no entiendo cómo calculaba o cómo le dijeron al doctor Goyes que se calculaba la energía magnética. Pero los imanes más comunes, que son los de ferrita, que además él usaba, que él recomendaba, están en 3.000, de 2.500, de 2.800, no, perdón, de 3.500 a 4.200 Gauss, más o menos, los imanes de ferrita. Y los imanes de neodimio, pues andan de los 10.500 a los 14.000 Gauss. Y ya los de 14.000 Gauss, sí se nota como son más peligrosos,
son más duros, son más fuertes, son más difíciles de despegar y que pues no tiene ningún sentido usarlos. Entonces, pues bueno, yo no sé en qué se basaba el doctor Boyce. Ahora, pues se supone que la energía magnética son las líneas que puede contener un material en 1 centímetro, y eso es lo que le da el gausaje. Y así es obviamente que un imán de 2 centímetros, pues va a tener el doble que un imán de 1 centímetro, pero eso ya es por el área, y no se mide por pieza, sino se mide por la potencia magnética de cantidad de energía en 1 centímetro. Entonces, por eso les menciono de que no sé por qué 5.000 a 20.000 Gauss. Y bueno, los que yo recomiendo, los mejores son los de ferrita, los de tipo dominó. Esos son los buenos. Cuando se impactan los polos magnéticos, los virus patógenos pierden su información genética y las bacterias, un medio alcalino favorable para su metabolismo y reproducción. Pues bueno, yo no creo eso. Porque, como ya les había dicho, el par biomagnético lo veo como un fenómeno más energético de alto nivel de vibración que un fenómeno fisiológico. Si nosotros destruyéramos la información genética de los virus o destruyéramos el metabolismo y la reproducción de las bacterias, no se reactivarían. Y la verdad, o sea, ahorita que ustedes van a empezar a aprender esto, van a ser más conscientes. Pero es muy fácil que un patógeno se vuelva a activar. Lo despolarizo y es sumamente fácil que se me vuelva a activar. Lo vuelvo a despolarizar. Pero ahí es donde yo me he dado cuenta de que no hay destrucción de los patógenos, solamente estamos despolarizando la energía que le da sustento a los microbios. Ok, siguiente regla. Teóricamente solo se requiere un impacto para erradicar un par biomagnético y no se vuelve a reactivar. Esta es la regla que yo sí creo que ha desprestigiado mucho al biomagnetismo. Mucha gente se queda con la idea de que voy a ir, me van a poner los imanes y jamás me voy a volver a enfermar de esta enfermedad, de este bicho. Ajá. Y no, o sea, así como se lo estoy diciendo, tanto puede ser un contagio energético como puede ser otra vez un contagio fisiológico, una vez de que nuestro cuerpo sí haya eliminado todos los bichos. Entonces, esta regla sí creo que ha desprestigiado mucho el biomagnetismo, porque no, o sea, sumamente fácil una vez que la persona tiene el bicho y que se vuelva a reactivar energéticamente y también, pues no igual de fácil, pero como cualquier otro bicho, puede volver a entrar y va a volver a enfermar. Siguiente regla. Los polos biomagnéticos con polaridad negativa son amplios y los de polaridad positiva pequeños. Pues bueno, esta es una regla que yo la veo irrelevante. O sea, no nos dice nada ni nos aporta nada para la realización efectiva de la terapia. Porque, pues bueno, ¿de qué me importa saber que el par biomagnético con polaridad negativa es así de grande y el positivo es pequeño? No
no me sirve de nada. Y además tampoco creo que se aplique a todos los pares. Los polos biomagnéticos tienen su recíproco específico, pero ocasionalmente un polo puede soportar dos de signo contrario. Esta sí, y esta está interesante. Todos los pares biomagnéticos tienen su recíproco específico. ¿Qué fue lo que le pasó a Carmen en la semana? Felicidades, Carmen, qué buen trabajo. Reportó de que encontró una distorsión energética donde había una respuesta en la pierna derecha del paciente y le aplicó los imanes y no importaba el tiempo que se los aplicara, no regresaba al equilibrio. Interesante, sí. ¿Y por qué no regresaba al equilibrio? Porque encontró un par biomagnético, solamente estaba impactando un polo y el otro polo estaba libre. Nunca iba a eliminar el par biomagnético. Que sí es cierto que hay muchos pares que al momento que se impacta uno de los polos, puede originar un falso equilibrio. Momentáneamente puede parecer que ya se eliminó porque vamos a ver que las piernas se emparejan. Pero en un rato, otra vez va a regresar el desequilibrio porque sigue estando el par biomagnético. Entonces, ¿qué es lo que aquí nos quiere decir? Que cuando encontramos un polo biomagnético, soporta a otro polo de carga opuesta. Pero, aquí nos dice, puede soportar dos de signo contrario. Entonces, podemos encontrar un par biomagnético que tenga un polo, ya sea positivo o negativo, y otro, bueno, y el polo opuesto no es uno, son dos. Y sí hay muchos pares así. Bueno, no muchos. Hay algunos, alguno que otro. No, no son muchos. Por ejemplo, el de Zika. Así es, el de Zika. El de asma. Son muchos, no son ni siquiera dos. Pueden ser 6 o 7. Hay que buscarlos para saber impactarlos y despolarizamos asma. Está muy interesante. Entonces, este sí está interesante y este sí nos aporta mucho. Los polos biomagnéticos de polaridad positiva son asintomáticos. No pueden ser detectados por otro sistema convencional de diagnóstico, ni obedecen en su corrección a ningún método terapéutico o droga. Aquí es donde yo también discrepo. No creo que los patógenos verdaderamente tengan una carga energética. Necesitan las dos para instalarse en el cuerpo. Pero bueno, aquí lo que le está diciendo es que el polo biomagnético positivo no enferma. Pero si nos dice que ahí están los virus, ya no entiendo. Ya no entiendo. Porque supone que los virus están en el positivo. La verdad, sí, como que no entiendo. Los polos biomagnéticos negativos son sintomáticos. Estos son los que sí enferman y obedecen a su tratamiento, a drogas y otros procedimientos médicos. Pero entonces aquí estamos hablando de bacterias y parásitos. Entonces, pues bueno, porque es de sus reglas de oro de su libro están aquí, pero no las dudé en ponerlas. En el nivel energético normal, no se pueden generar microorganismos patógenos, pero sí manifestarse por sí mismos y por su metabolismo. Si una persona está enferma, está en un nivel energético normal, o sea, está muy sana, no se va a enfermar, pero sí se pueden presentar achaques por la presencia del patógeno. Discrepo aquí también. Yo he visto que los patógenos pueden estar una eternidad en nuestro cuerpo
y van a estar controlados por el sistema inmunológico. Y así como lo tenga controlado el sistema inmunológico, va a presentar o no achaques. Entonces, podemos tener en nuestro cuerpo un patógeno muy grave, pero que lo mantiene a raya el sistema inmunológico y va a presentar uno que otro achaque. Y esto también lo vemos con las vacunas. Las vacunas son los bichos aletargados que están en nuestro cuerpo, que los mantiene a raya el sistema inmunológico, y cuando se pierde el control, brotan. Yo les había dicho, el achaque de la vacuna de la poliomielitis es el dolor del nervio ciático, el achaque del sarampión es la peor de las gastritis. Y pues bueno, así, muchas vacunas tienen sus achaques, son sus molestias, porque están presentes en nuestro cuerpo, pero el sistema inmunológico lo mantiene a raya. Y sí, el nivel energético normal, de acuerdo a qué tan normal lo tengamos, lo va a mantener a raya. Y también, algo sí les puedo decir, he tratado personas que comen de la forma más saludable y sobrepasan lo que la mayoría de los médicos consideran el nivel energético normal. Llegan a un nivel de salud que me sorprendo. He llegado a tratar personas con esto y es impresionante. No encuentro pares. No hay bichos en su cuerpo, pero son los que dejaron de comer todas las harinas y todos los azúcares. Esos son los que he encontrado en un nivel de salud, pero muy alto, muy alto. Entonces, eso de que en el plato del buen comer los carbohidratos estén como la base de la alimentación, es una soberana tontería. Es una enorme, 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 enorme tontería. Y por eso estamos gordos. Ok, siguiente regla. En tanto se aproximen los focos biomagnéticos, las patologías son más severas y el límite son las estructuras celulares. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros vemos un par biomagnético y vemos que el positivo y el negativo están alejados, quiere decir que la enfermedad va a ser menos agresiva. Y así como se vayan juntando, va a ser más agresiva. Y pueden estar tan cerca como una célula con otra, una célula positiva y una célula negativa. Pero también yo lo veo igual, ¿de qué me sirve esta regla? Y que además yo he visto que no aplica en todos los casos. Por ejemplo, el par biomagnético de la lepra, que muchos llegamos a pensar que la lepra estaba erradicada, está muy lejos de que eso sea verdad. Y de hecho existía un medicamento buenísimo para la lepra, pero como es la base del cáncer, pues mejor desaparecieron el medicamento. Es muy común encontrar gente con lepra. Y no están muy cerca los polos. Hay otros, bueno, hay muchos, pero bueno, también como le digo, o sea, es así como que, ¿de qué me ayuda esto a hacer mejor terapia? No, no tiene sentido. Bueno, no, o sea, sí puede tener sentido, pero no para que me pueda ayudar a hacer mejor terapia. Los imanes naturales de mediana intensidad no son tóxicos, ni puede producir iatrogenia, y menos aún si se aplican en forma dual. O sea, no, ninguno de esos. O sea, yo creo que esto lo escribió por lo que aprendió de Brady Meyer. Lo mismo que les decía, cuando yo me di cuenta de que este tipejo estaba diciendo de que los imanes, si los pones mal, te van a enfermar.
tienes que venir conmigo para que no mates a la gente. O sea, no, qué poca calidad de persona. Y yo me supongo que por eso está, porque sí lo veo así, esta corrección del doctor Goiz a esa creencia. Ajá. Porque además yo no sé a qué se refiere a naturales, porque como ya vimos, los únicos naturales son los que podemos encontrar en una mina de hierro, a la magnetita. Si se refiere a los permanentes, pues bueno, pues sí, o sea, no pueden causar daño, pero pues bueno, no son naturales. Y pues bueno, y aún así, como también ya se los dije, una máquina de resonancia magnética tiene una cantidad brutal, pero en verdad brutal de energía magnética. Y pueden meter a una mujer embarazada en la mañana y otra vez en la noche sin ninguna precaución, sin ninguna restricción. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta que todo eso, o sea, verdaderamente es mentira. O sea, no hay forma que nosotros, colocando un par de imanes, le podamos hacer daño a una persona. Si una persona normal, porque bueno, si ya tuvo quimioterapia, pues ya no podemos decir que es común y corriente. Si tiene implantes metálicos, igual, aunque ya no se usan precisamente por las máquinas de resonancia magnética, por la toxicidad, ya no se usan metálicas, ya no se usan implantes metálicos, se usan cerámicos, se usan de titanio, o sea, metálicos, pero no magnético, no férreo. Y pues sí, todavía se llegó a usar acero inoxidable, pero no magnético. Entonces, una persona con marcapasos, sí, también no los podemos atender. Que sí los podemos atender, pero bueno, ya vamos a ver cómo. Los imanes naturales de mediana intensidad no alteran la entropía celular o tisular, solo la ordenan. Aquí está hablando de lo mismo. Los imanes naturales de mediana intensidad, otra vez vuelvo a lo mismo, pues bueno, se refería a los permanentes, pues ya sean incluso los de neodimio, no puede hacer daño, de ninguna forma. No hay una forma que un imán, por muy potente que se use, pueda hacer daño. El daño que podría causar, y es que yo también por eso no los uso y no recomiendo usarlos, por lo que les he dicho, o sea, para que pueda considerarse peligroso, es por el tremendo machucón que pueden meter. Pero de ahí en fuera no hay ningún peligro, aunque se usen imanes de neodimio. La entropía celular o tisular. Bueno, no pueden alterar los tejidos celulares, no pueden alterar la estructura celular ni el tejido, solo la ordenan. El puente de hidrógeno no puede ser roto por el magnetismo, pero sí por la electricidad del calor y la radiación extrema. Si ustedes le ponen un imán a un vaso de agua, no le van a cambiar el pH. Así se lo dejen de un día para otro. Pudiera ser que cambiara, pero por la liberación de cloro de un día para otro. Si usan del agua más pura y le ponen un imán en una noche, no van a ver que le va a cambiar absolutamente nada. Y ya se los había dicho. O sea, no es posible que un imán en 15 minutos pueda cambiar el pH para eliminar un par magnético. No. Y luego además donde hay un torrente sanguíneo, no. Como también les había dicho, está en otro nivel. El par biomagnético, la despolarización del par biomagnético está en otro nivel, está en un nivel de energético y pues sí, espiritual. O sea, aquí es donde me hace más sentido. Realmente es como si
los patógenos fueran el programa, el virus informático para causar estragos en una computadora que tiene una debilidad. Hijo, está bien interesante. Ok, el que sigue. Los pares biomagnéticos regulares identifican a microorganismos patógenos, llámese virus, bacterias, hongos y parásitos. Ah, eso es interesante. Aquí ya vamos a ver la clasificación de los pares biomagnéticos. Son 4. Son más, pero bueno, básicamente son 4. El doctor Goy nada más los quiso clasificar en esos 4 para no meterse en las broncas de la justificación científica de los pares emocionales y los pares espirituales. Y pues la verdad hizo bien, así, nada más. Y también, pues ahí es donde tiene sentido lo que les estoy diciendo. ¿Cómo va a trabajar el par de imanes o de la despolarización de un par biomagnético donde no hay patógenos que están generando un pH alcalino o ácido? Si estamos trabajando con emociones. ¿Y cómo entonces podemos trabajar emociones? Ajá. Sea un nivel más elevado. Ahí no hay microbios, no hay virus, bacterias, hongos ni parásitos. Entonces, los pares biomagnéticos regulares identifican microorganismos patógenos, llámese virus, bacterias, hongos o parásitos. Los pares biomagnéticos especiales identifican alteraciones tisulares no soportadas por microorganismos patógenos. Está muy interesante porque son disfunciones o enfermedades, pero causadas puede ser por una emoción o por un patógeno, pero de forma indirecta. No vamos a encontrar aquí directamente microbios, pero de forma indirecta pueden estar causando los pares biomagnéticos especiales. Ok, siguiente regla. Los pares biomagnéticos disfuncionales identifican alteraciones de glándulas internas y su producción hormonal. Ok, o sea, estos sí son los que causan, bueno, los que vamos a trabajar disfunción de glándulas, pero igualmente causadas por patógenos que no están presentes físicamente en donde está la disfunción. Entonces, siempre que encontramos estos y encontramos los especiales, necesitamos buscar cuáles son los que están causando estas disfunciones. Ajá. La siguiente regla. Los pares biomagnéticos reservorios identifican a órganos o tejidos que soportan un virus potencialmente y por tiempo indefinido, en tanto no se instale en su par específico. No. Los reservorios vamos a encontrar virus, bacterias, hongos y parásitos. Todos los vamos a encontrar. Ajá. Hay muchas personas que su protocolo es elimina todos los reservorios antes de cualquier cosa. Antes del rastreo impacta todos los reservorios. No, es lo peor que pueden hacer. Es más, esa es una forma en la que sí, con biomagnetismo pueden perjudicar a una persona. Los reservorios son la memoria natural de las enfermedades. Entonces, ¿por qué vas a borrar la memoria de las enfermedades? Se va a empezar a enfermar de porquerías que nadie se enferma, que son muy comunes y que todo mundo tiene en la memoria en su sistema inmunológico. Al momento que tú los corres, los quitas,
del reservorio van a enfermar. Vas a tener una chamba muy grande para quitar todos los bichos que liberaste en los reservorios. Y si son bichos que no están registrados, buena enfermedad que le vas a causar a tu paciente. Eso no se hace. No lo hagas. Si en el rastreo te aparece un reservorio, entonces hay que actuar. Porque entonces quiere decir que ese bicho ya está enfermando el reservorio y lo va a reventar y va a salir. Ajá, le va a ganar. Ajá, y va a enfermar entonces bien, como su enfermedad tal cual es. El reservorio más importante del cuerpo es el apéndice. Y entonces, cuando nosotros vemos que hay un problema de apéndice, es porque ya hay bichos que se están liberando y que están enfermando. Se creía una parte del cuerpo inútil. No, el cuerpo no es tonto. Si algo no le sirve, pues no lo tiene. Entonces, para eso es el apéndice. Un estudio de hace ya como 10 años de unos científicos canadienses se pusieron a investigar y encontraron de que cuando hay una diarrea, bueno, la diarrea es precisamente la limpieza del cuerpo para eliminar los patógenos que están enfermando. Ajá. Es una respuesta inmunológica del organismo. Limpia todos los intestinos, saca todo, por eso la diarrea. Ajá. Limpieza general, nos quedamos sin un montón de microbios simbióticos que necesitamos para la digestión y los vuelve a tomar del apéndice. Es su reservorio. Ajá. Entonces, todos los reservorios, esos son la memoria natural del cuerpo de las enfermedades. Nunca, nunca hagas la tontería de despolarizar los pares biomagnéticos de reservorio si es que no te lo está pidiendo el rastreo de tu paciente. Y aún así, muchas veces los reservorios tienen un par biomagnético regular. Entonces, si tú impactas, debes de saber qué vas a impactar. Si vas a impactar el par biomagnético regular, también puede ser un par biomagnético especial, o si vas a impactar el reservorio. Entonces, si es el reservorio, se debe de volver a comenzar el rastreo. Ese es lo que se debe de hacer cuando encontramos un reservorio, pero nunca impactarlo solamente por impactar. Esta es una regla muy interesante. En el hemisferio norte de la Tierra, los polos negativos de los pares bioenergéticos tienden, no es regla, tienden a establecerse en el hemicuerpo derecho. Caso contrario, en el hemisferio sur. En el hemicuerpo izquierdo. ¿Qué quiere decir? De la lista de pares que yo les voy a dar, las que ya se las voy a mandar a la próxima clase, los vamos a empezar a analizar, van a ver de que está un par biomagnético y tiene dos imágenes. Y cada una de esas imágenes tiene un punto, un círculo, pequeñito, blanco. No tiene color. ¿Por qué no tiene color? Pues nos serviría mucho si tuviera color. Porque ya sabíamos que el negro o el rojo. Y además están colocados donde normalmente, aquí en el hemisferio norte, la primera posición es para la polaridad negativa. Pero no tienen color precisamente por lo que aquí les estoy indicando. Dice, tienden, no es una regla. Es muy fácil encontrar cualquier par invertido.
Entonces, no es una regla que siempre vas a encontrar del lado derecho todos los negativos y del lado izquierdo todos los positivos. Y si te vas a Argentina, van a estar al revés. Y si eso fuera cierto, pues allá no se enfermarían de SIDA. Y pues no, están tan sidosos como por acá. Ajá. Porque el SIDA, el polo biomagnético, enferma, es el negativo. Entonces, cuando está invertido, el negativo está en el colon, la persona no desarrolla la enfermedad, porque la E. coli, porque no es un virus, es una E. coli de laboratorio, ya no va a enfermar el timo, va a estar causando molestias de colitis, pero no va a ser mortal. Si eso fuera cierto, entonces siempre sería así en Argentina, o bueno, en el hemisferio sur, y no, o sea, no es una regla, esto nada más es una tendencia, pero muy fácilmente podemos encontrar cualquier par invertido. Entonces, debemos saber identificar dónde está el polo positivo y dónde está el negativo para poder hacer la terapia correctamente. En ese aspecto sí tiene sentido saber esto, pero no le veo mucho sentido a lo de la regla, porque mucha gente lo toma así, como una regla. Siempre el negativo es del lado derecho. No es cierto. El siguiente, las enfermedades comunes son producidas por un solo par biomagnético. Las enfermedades complejas son el resultado de asociaciones de estos pares. ¿Sí? Y muchas veces también son los síndromes. O sea, un síndrome es una enfermedad de origen desconocido. O sea, no saben de dónde viene, no saben por qué la persona está enferma. Los síntomas se parecen a otra persona que en otro país y en otro, hace cuánto, no sé, años, tuvo lo mismo. Entonces, pues bueno, pues quién sabe dónde, pues ponle síndrome. Y así se llaman las enfermedades de enfermedad desconocida. Bueno, nosotros nos damos cuenta que es la combinación de dos o más patógenos y la medicina no reconoce la asociación de microbios. Y eso es algo que también descubre el doctor Ruiz. Sí se asocian. Y son las enfermedades complejas, y son los síndromes, y son muchas enfermedades que la medicina dice autoinmunes, y son muchas enfermedades que la medicina dice congénitas. Okay. Reglas de biomagnetismo de Abre tu Mente MX. 1. Biomagnetismo no es magnetoterapia. Si se tiene conocimientos de magnetoterapia, es necesario poner la mente en blanco. Para los mejores resultados de la terapia de biomagnetismo, los procedimientos de magnetoterapia no aplican en biomagnetismo y viceversa. Entonces, pues bueno, esta es una regla pues que tú dices, bueno, sí, está bien, pero pues yo no sé magnetoterapia. Ajá. Entonces, pues no sabías que cuando estás poniendo mal los imanes, o no sabías que para verdaderamente hacer biomagnetismo se tiene que impactar el par biomagnético. Si no hay par biomagnético, no estás haciendo biomagnetismo. Entonces, pues la gente ni siquiera sabía cuándo estaba haciendo una cosa u otra. Y es por eso que yo en este curso me enfoco también en enseñar magnetoterapia. Porque además, pues sí, también, como ya lo han visto, y no sé qué tanto han hecho sus tareas, el biomagnetismo no es un sustituto para el servicio médico profesional en ningún caso. Se puede asistir en emergencias si es pertinente y hasta que el paciente es asistido por profesionales de la salud. No aplicar si hay sangrado, obstrucción laringea o inconsciencia sin respuesta muscular inteligente. Bueno, pues con todo eso, pues entonces, ¿cuándo lo voy a usar, no? Pues sí, de preferencia no. Porque atender a una persona que acaba de sufrir un accidente puede traer muchas consecuencias. Entonces, solamente si te quieres aventar la bronca y además tú crees que en verdad puedes ayudar con los imanes, que pues es difícil porque lo que aquí también dice,
pues bueno, tú sabrás. El doctor Gois platicó de una anécdota donde él asistió a una persona, en este caso, estaba en una obra de teatro, cuando de repente uno de los actores, suelo, se desvaneció y así tal cual costal de papas al suelo. Y los actores que estaban en escena pues trataron de continuar, pero pues no, era protagónico. Y pues tuvieron que cerrar el telón, cerrar cortinas. Entonces, pues el clásico también, pues, la cabecita que se asoma, un doctor, ya iba el doctor Goy, siempre cargaba sus imanes. Y bueno, además, pues sí, él es doctor, pues oye, pues, además, él puede tener problemas por no asistir en un caso como estos, ¿no? Entonces, trae sus imanes y lo empieza a arrastrar y todos se quedan así como, bueno, este loco, ¿qué está haciendo? Y le pone los imanes en la cabeza. Y en lo que llegaba la ambulancia, ¿no? Porque pues, obviamente llamaron la ambulancia. Estaba terminando de impactar cuando van llegando los paramédicos y se despierta el actor y se despierta sorprendido porque se ve ya, o sea, muy cuerdo, muy ya en sí y como si hubiera despertado de sopetón de un sueño y pues ve a todo el mundo alrededor de él y dice, ¿qué pasó? No, pues te desmayaste. En serio, pero ya muy sin nada de lo que le ocasionó el problema. Le encontró el doctor Goyce a Newcastle que se consume principalmente, bueno, es de pollos. Ajá. Se encuentra, o más bien entra al organismo por medio de comer pollo mal cocinado. Y es muy común entonces, causa desubicación espacial, vértigo, en ocasiones como esta, pérdida de conciencia, pero pues, esta persona se despertó y los paramédicos pues decían, no, pues es que ya venimos por ti, vámonos. No, pues ya estoy bien, quiero seguir con la obra, ¿no? Pero es que, pues, ya eso estamos aquí, tenemos que llevarte para revisarte. No, no, bueno, te revisamos aquí, no, pues revísame, pero yo me quedo para seguir con la obra. Y sí, lo revisaron, no encontraron ningún problema para que tuviera que acompañarlo, lo dejaron y terminó la obra sin ningún problema. Entonces, sí, pues bueno, pues él es médico, ¿no? Pero los casos en los que nosotros podemos ayudar con el par de imanes en un accidente, pues realmente, pues sí, pues es muy poco, es muy poco. Pero si es un familiar, pues obviamente que va a hacer todo lo que tú puedas. Ajá. Pero sí, es una forma de entender que no es un procedimiento de emergencia. Ajá. Eso sí es muy importante de tener en cuenta. Nunca debemos de atender a una persona que está en emergencia, en necesidad de un hospital. Nunca, número 3, nunca cambiar, modificar o suspender medicamentos o tratamientos médicos. Incluso si usted es doctor. Solo el médico de cabecera puede hacer cambios a un tratamiento médico. Eso sí es muy importante. Nunca debemos de decirle a un paciente, deja tus medicamentos, ya no los necesitas. Si nosotros estamos tratando a una persona y sabemos de que quitando un microbio va a sanar y que ya va a estar bien y que pues sí, verdaderamente ese medicamento ya no lo necesita, no puedes decírselo. Te puedes meter en un grave problema. Lo más que puedes hacer es decirle, aconsejarle que vaya a ver a su médico, que le vuelva a hacer una revisión y, pues bueno, que sea el médico el que le diga que deje de tomar los medicamentos. En el caso del SIDA, por ejemplo, las personas ya quedan registradas. Hay un registro nacional del SIDA. Entonces, cuando una persona entra ahí, ya no sale. Entonces, aunque vayan a otro laboratorio,
y se hagan el estudio, les van a dar el resultado positivo. Necesitan cambiarse el nombre, ir a un laboratorio donde no los conozcan, hacerse el estudio para que les den, pues, que ya no tienen SIDA. Pero, como ese estudio ya no está su nombre, no hay forma que nosotros o ellos puedan demostrar que se curaron. Si por todos lados nos limitan, nos quieren desprestigiar. 4. La terapia de biomagnetismo es inofensiva. Si se hace mal, no cura. Si se colocan los polos invertidos, no se elimina el par biomagnético. Más la energía magnética de cualquier forma alimenta el cuerpo energético del paciente, favoreciendo su salud. Pues lo que les decía, o sea, no hay ninguna forma que podamos hacer daño a un paciente. Ninguna. No deben de tener miedo de atender. Lo peor que pueden hacer es dejarlo como estaba. Pero nunca van a dejarlo peor que como estaba. A no ser que le quiten todos los reservorios. Número 5. El polo biomagnético positivo indica exceso de energía. Inflama, tonifica, contrae músculos, órganos y tejidos. El polo biomagnético negativo indica falta de energía, disfunción, distiende, relaja músculos, órganos y tejidos. Está fácil de entender, ¿no? Positivo es energía, da fuerza, tonifica. El negativo quita energía, relaja, distiende. 7. Si un imán tiene la energía suficiente para propiciar una respuesta muscular energética, tiene la energía para despolarizar el par biomagnético. Esto es lo que ustedes deben de saber para encontrar si un imán tiene la energía para hacer el par biomagnético. Porque, aunque lo que decía el doctor Goiz, primero nos decía que 1000 Gauss ya sirve, y luego decía que de 5000 a 20000. Y así como que, ¿y en qué se basó? Y también así como que, y entonces debemos de comprarnos un gaussímetro, y para lo que valen, y además, solamente para checar una vez los imanes y ya después, ¿para qué me va a servir? Y en verdad si es necesario y si no le voy a hacer daño al paciente. No, tan fácil como lo que aquí les estoy diciendo. Tan simple. O sea, ¿qué se andan preocupando de que si es de 1000 Gauss, 12000 Gauss, 15000 Gauss? Por ahí andan locos diciendo que hay imanes de 50000 Gauss. No existen, no hay. Bueno, electroimán nada más. 8. Imanes más grandes o más potentes no ofrecen mejores resultados. Es más importante la ubicación precisa. Esto es lo que les debe de importar. Saber en dónde se coloca un imán. No de hacerse de los imanes más grandes, imanes de neodimio, porque van a meter igual la pata si no saben dónde es donde los deben de colocar. Entonces, pueden ser imancitos pequeños de energía de 1000 Gauss, que serían los imanes de álnico, y con esos pueden hacer una extraordinaria terapia. Número 9. Una vez alcanzado el umbral de tiempo de despolarización del par biomagnético, no tiene sentido dejar los imanes más tiempo. Es pérdida de tiempo. Eso también, hay muchas personas que dicen, bueno, sí, se despolariza en 12 minutos, pero vamos a dejarlos media hora para que se energice. Pues ya lo acabamos de ver. Es inmediato que el imán empieza a saturar de energía donde se coloca. Y inmediatamente que se retira, es en segundos que esa energía se dispersa y se pierde. Entonces, ¿para qué van a poner los imanes más tiempo? Si vas a energizar como magnetoterapia, sí, está bien, pero entonces ese tiempo aprovéchalo haciendo bien magnetoterapia.
El par biomagnético se despolariza con impactar una vez hasta que el paciente se vuelve a infectar. Los patógenos no crean resistencia a la despolarización. Bueno, aquí estoy corrigiendo lo que vimos antes del doctor Boyce. Sí, despolarizas con una vez, pero te puedes volver a infectar en cualquier momento y te puedes volver a enfermar de lo mismo. Los patógenos, el beneficio que tenemos con el biomagnetismo es que los patógenos no crean resistencia a la despolarización. Eso está buenísimo. O sea, vas a poder impactar. O sea, y cuando cuando empezó el COVID durante el 2020, si me quité 50 veces el COVID, o sea, me quedo corto. O sea, me quité, pero casi de todos los días me quitaba el de que me lo pegaban y me lo pegaban, y ahí es donde me di cuenta. Yo ya tenía la sospecha cuando tuve el problema del piquete de la araña violinista, de que solamente se necesitaba el contacto o la aproximación energética para que se reactivaran los patógenos. Y con el lo terminé de confirmar. Entonces, la ventaja es de que así las veces que te infectes, nunca, 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 nunca los patógenos van a crear una resistencia, como lo hacen al antibiótico. Número 11. El lado izquierdo del cuerpo humano se encuentra polarizado por el corazón. Las respuestas energéticas siempre ocurren en el lado derecho. Solo los riñones pueden originar una respuesta energética del hemisferio izquierdo. Entonces, bueno, esta es una regla muy importante que debemos de tener en cuenta para hacer correctamente las terapias. Siempre es el lado derecho el que responde. Ajá. Y sabiendo eso, vamos a poder identificar claramente los positivos y los negativos. No responde el lado izquierdo. Que yo sé que hay mucha gente más, y yo no entiendo al hijo del doctor que está diciendo que ve respuesta del lado izquierdo. No, no. Siempre es el lado derecho el que responde. Ok, número 12. Regla de los 5 no. No hacer promesa o garantizar una cura. Todas estas que yo estoy proponiendo son para hacer una mejor terapia y también para no meterse en problemas. Realmente es muy desmoralizante para un paciente que nosotros le podamos prometer una cura y no lo consigamos. Y la verdad es que nos puede traer problemas. Nunca hay que hacerlo. No tratar a un paciente en crisis. Se insiste pedir firma de liberación de responsabilidades. Ese también es un punto muy importante. Nunca tratar a una persona que ya está en una crisis de salud muy fuerte o baja. Por ejemplo, una persona que encontremos con un cáncer, que ya le diagnosticaron o ya le dieron solamente unos días o semanas o incluso meses de vida. Ajá. Y que además, pues bueno, ya hubo quimio y que ya hubo un montón de... Entre más tratamientos médicos tenga una persona y que si la medicina no le ayudó, va a ser más difícil que nosotros le podamos ayudar. Muy difícil. Entonces, y es que tristemente es cuando mucha gente nos busca, cuando ya no hay otra opción. Y en esos casos, pues, porque muchas veces también es que son nuestros conocidos o familiares, debemos de pedirle que nos firmen una carta de liberación de responsabilidades. Y es en serio, hay que hacerlo, aunque sean familiares. Porque, por ejemplo, si es tu tío y sí, tú te vas a desvivir por tratarlo y por ayudarle y sabes de que pues ya no le queda de otra, pero se enteran los primos o sobrinos y van a decir, es que la medicina ya lo estaba sacando y tú con los imanes lo mataste.
No sabes la bronca en la que te vas a meter, ¿eh? Con todo y que sean tus familiares. Entonces, sí, no trates a una persona que sabes que tiene un riesgo de salud muy importante si no es que en verdad quieres hacerlo, ajá, que casi siempre cuando tú quieres verdaderamente hacerlo porque es alguien cercano, pero no sin esa carta. Porque, pues sí, tu tío, tu primo, te va a decir, sí, 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 tú atiéndeme, no hay bronca. Sí, pero no sabes cómo van a reaccionar sus hijos, o sus hermanos, o su papá, aunque sea familiar. Entonces, es más, el doctor Gois recomienda esta carta para todos los pacientes. Que todos los pacientes nos firmen esa liberación de responsabilidades. El siguiente. No afirmar que el biomagnetismo es mejor que la medicina. Aunque es cierto, pero te vas a meter en unos problemas que no lo hagas. Ajá. Y más si estás tratando a alguien que además está viendo un médico, pero no, nunca lo hagas. El siguiente, no esperes grandes reconocimientos. Sí, es muy común. Atiendes a una persona, le da crisis curativa, se pone peor, va a ver un médico y, ay, qué bueno que fue a ver al médico porque ya me curó. Eso es muy común, pasa muchísimo, entonces no esperes que te den muchos agradecimientos. Ok, siguiente. No digas que eres médico si no lo eres. Eso es muy importante porque hay muchas personas que como estás tú trabajando algo relacionado con la salud o por lo que pueden llegar a ver de lo que estás haciendo, pueden pensar que eres médico. Ajá. Eso es peligroso. Porque si algo pasa, como ahorita lo que estoy diciendo, y tú sí te cuelgas la bata de doctor, puede haber algún problema. Puede ser que a lo mejor no digas nada, ¿no? Pero tú decir que eres médico, eso sí puede traer un problema. O sea, darle el avión a los pacientes, pues a lo mejor no. En cualquier momento puedes decir, no, pues nunca me preguntaste que era médico, si era médico. Pero decir que eres médico, porque estás haciendo esto, híjole, no, aguas, puede haber un problema muy fuerte. Suscríbete para recibir los nuevos videos del canal. Da clic en me gusta para ver más videos así. Invita a tus familiares y amigos. Abre tu mente, MX. Te da las gracias por ver el video y hasta el próximo. Siempre recuerda, el pensamiento es lo único que hace funcional tu energía. Cuida lo que piensas.